Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa. Mamá, recuerden que todos los programas están basados en todas sus llamadas a teléfono, sus correos electrónicos, sus mails, o sea, llamadas al consultorio, etc. Y hoy día vamos a hablar de un tema realmente que ha sido el tema más impactante en todos los años que tiene Parada Médica, que es, y ya se ha convertido en nuestra especialidad, que es precisamente el tratamiento de la talla baja. Pongan atención, mamá, porque vamos a hacer una pequeña revisión de los elementos, de los factores que influyen en la talla. Vamos con las imágenes, por favor. Acá el día de hoy, entonces, vamos a hablar precisamente de ese problema que es la talla baja. Cuando en todo consultorio debería existir una tabla nutricional. ¿Por qué? Porque acá tenemos la talla en centímetros, el peso en kilos y acá la edad. Entonces, es muy fácil determinar para tal edad qué peso y talla debe tener su bebé. Para cualquier edad, esta es una tallita hasta los 5 años. Entonces, cuando usted va al médico y dice, doctor, no está creciendo, el médico inmediatamente le dice, señora, su hijo tiene una talla correspondiente a tal peso y a tal edad. Por lo tanto, es muy fácil ver dónde está ubicado su hijo en la tabla nutricional de peso, talla y edad. Y en los mayorcitos, pues, también tienen sus tallas para ver si está bien, si está gordo, está flaco, está chico, está gordo, etc. Estas tablas no deben faltar en los consultorios donde se ven niños, tanto en los consultorios privados como en los consultorios del Estado. Se define la talla baja como la persona que tiene un bajo peso con 2 desviaciones estándar o bajo el percentil 3 de las curvas de crecimiento y nutrición. No importa que ustedes entiendan bien esto, pero el médico sí lo entiende perfectamente bien y va a poder decir entonces, su hijo sí, evidentemente es más chiquito. Ahora vamos a ver primero un pequeño video de introducción a esta importante charla que es Parada Médica. Yo no quiero volverte a ver, wow, la que yo tengo ahora me es fiel. En una sociedad en que los parámetros de belleza exigen que la gente sea alta, delgada, bonita y su equivalente en los varones, la estatura es importante. Aquellas personas que no tienen ese atributo deben buscar alternativas para tener las mismas oportunidades en el campo laboral, deportivo y amoroso. La talla baja es una preocupación muy grande entre países como Perú y Bolivia, en los que esta característica afecta al 65% de la población. En este programa le presentaremos una alternativa accesible a la mayoría de la gente, económica y efectiva, y lo más importante, no hormonal. Bien, un bonito efecto hecho por producción. Ahora vamos a ir con las imágenes. Ahora, ¿cómo se clasifica la talla baja? Hay muchas causas. Fíjense, nada más no quiero que se aprendan de memoria. La talla baja puede ser la idiopática, que es un 80%. No se sabe por qué los chicos son más chiquitos o las chiquitas son más bajitas, pero hay también las causas orgánicas, hay las endócrinas, hay las metabólicas, en fin, hay una lista muy grande, pero el 80% son causas básicamente idiopáticas o familiares, que son las más frecuentes, y también podríamos decir las más fáciles de tratar, siempre que el tratamiento se haga a tiempo. Ahora, las principales causas, por ejemplo, la talla baja genética o talla baja familiar. El retraso constitucional, vamos a hablar un poquito de eso para que ustedes vean en qué lugar se puede encontrar el hijo que ustedes piensan que no está creciendo bien o la hijita que no está creciendo bien. Después el retraso constitucional, el retraso de crecimiento intrauterino. Estamos también en el enanismo nutricional, enanismo físico, social y afectivo, las enfermedades sistémicas, las idiopáticas que son el 10% en este estudio, también las costumbres y la pubertad adelantada, que es un capítulo también especial. Vamos a ver entonces la talla baja familiar. Generalmente cuando la gente es bajita, sus hijos nacen con un peso y talla de nacimiento un poco menores a lo normal. Entonces podría ser, por ejemplo, un peso de 2.600, 2.700, 2.800 y no 3.200 como es habitualmente un peso de un recién nacido a término normal. Ambos padres tienen talla baja, edad ósea igual a la cronológica. Eso significa que cuando estos niños no están creciendo, se hace una radiografía de su muñeca y la edad es igual a su edad cronológica, o sea, la edad ósea es igual a la edad cronológica, por lo tanto no hay ninguna alteración. Pero y la pubertad en estos niños, tanto hombres como mujeres, aparece a la edad esperada, pero el estirón
es un poquitito menor. Entonces, esta es la característica de aquellos que tienen una talla baja familiar. Y obviamente que la familia también es importantísimo. Si los dos papás son pequeños, entonces los chiquitos también van a ser en su mayoría pequeños. Entonces, la talla baja familiar es una herencia genética, hereditaria y totalmente familiar. ¿Qué pasa con los retrasos de constitución o constitucional? Es más frecuente en los varones, hay un retraso temprano de crecimiento. Estos chiquitos crecen menos que sus compañeritos y van creciendo poco a poquito y su estirón la verdad que es un poco menor al final. Entonces maduración ósea, hay un retraso en la maduración ósea, hay un retraso en el inicio de la pubertad, hasta 2 a 4 años. Estos chiquitos tienen pechitos más tarde, los varoncitos tienen crecimiento de pene y los testículos también más tarde, y existe además talla familiar y el problema es mayor. Eso se llama como retraso constitucional, que es también una causa de talla baja. Ahora, el retraso de crecimiento intrauterino. Cuando el bebé está dentro del útero, pues hay factores que influyen muchísimo para que el chiquito no crezca bien. Estos chiquitos son pequeños para la edad gestacional, o sea, pueden tener 40 semanas, pero sus pesos no son más que 2.500, 2.600 gramos. Por lo tanto, son pequeños para la edad gestacional. Antecedentes positivos para drogas, tabaco, alcohol, infecciones, etc. Hay también una causa, esto es importante últimamente en nuestra gente joven, realmente que está con mucho alcohol, drogas, tabaco, infecciones, etc., que hacen que sus niños tengan un retraso dentro del útero. Tengan en cuenta, mamá, porque todo esto es prevención, esto es todo factores que evitan la poca salud y los defectos normales en los bebés. También hay embarazos precoces. Las relaciones pues podríamos decir que han aumentado muchísimo a los chicos y los chicos no siempre se cuidan, entonces hay mucho embarazo precoz y también los chiquitos tienen problemas al momento de nacer y que terminan a veces tallas bajas. Y alteraciones genéticas y metabólicas que también son importantes. Tenemos además algunos síndromes. Fíjense estas fotitos. Primero, acá estamos viendo una foto. Vamos a pedir a nuestro camarógrafo que se acerque a esta foto, por favor. Acá tenemos esto es un hipotiroidismo. Fíjense, una chiquita, esta chica que están viendo ahí tenía 13 años, señor. Fíjense, pero que es el cuerpo de una chiquita. ¿Por qué? Porque era muy gorda, era muy lenta, era muy poco sociable, transpiraba mucho, tenía la parte genital también poco desarrollada. Esto es un hipotiroidismo. Y cuando uno no diagnostica el hipotiroidismo a tiempo, esto se convierte en el cretinismo. No seas cretino, dice una persona. Estos chiquitos son retrasados mentales también, si no se hace tratamiento a tiempo. Acá tenemos algo parecido físicamente, pero un síndrome diferente. Este es el síndrome de Turner. Fíjense bien si las mujeres, esta es una enfermedad que afecta solamente a la mujer. Fíjense, las alas del cuello son grandes. Los pezones de esta criatura son totalmente separados. Esta chiquita tenía 14 años y no tenía ni señas siquiera de desarrollo ni de vellos pubianos, nada. O sea, estas chiquitas ni siquiera tienen menstruación y la verdad que no pueden ni siquiera, o sea, en un porcentaje ínfimo del 2% o 5% se pueden embarazar. Estas personas también son de talla muy bajita. Acá tenemos un síndrome de Prader-Willi. Este es un problema más que tiene un tumor cerebral. Y estos chiquitos son terriblemente obesos, tienen hipogenitales, o sea, genitales muy pequeñitos y son obesos. Y también se quedan con talla baja. Entonces, también hay que ver estos cuadritos sindrómicos, que no son los más comunes, pero hay que identificarlos para hacer tratamiento a tiempo. Y acá tenemos un hombrecito que tiene progeria. Este chiquito tenía 27 años y mira el tamaño que tenía, o sea, súper mini. Pues una enfermedad también, una enfermedad que va decayendo poco a poco y enfermándose cada día más y más. Estos prácticamente no tienen cura. Estos otros sí se puede hacer un tratamiento, aunque sean con talla baja. Ahora, un detalle importante, la relación nutricional está íntimamente relacionada con la talla baja. Es así que por ejemplo, los japoneses, con reducción de la dieta occidental, mamá, los japoneses han llegado a crecer 20 centímetros más en una generación. O sea que el hecho de consumir carne y estamos hablando de los japoneses que fueron a Estados Unidos, ellos han aumentado la talla de los americanos con la comida que tienen occidental, que no es la mejor, digamos, pero con la introducción de carne, etcétera, los chicos han crecido más. Ahora, la nutrición está directamente relacionada con la talla baja. Fíjense acá, importante en Bolivia, acá un estudio de estadísticas, dice que el 18% de los llanos hay desnutrición, 32%, casi
el doble del altiplano en desnutrición y el 30% en los valles, o sea, un poquito entre el altiplano y los llanos está los valles. Entonces, estos también tienen una relación directa con la talla de sus personajes. Podemos decir que el altiplano la gente es más baja que los llanos, por ejemplo, e intermedia en los valles. Entonces, la nutrición tiene un factor fundamental en la génesis de la talla baja. La talla, por ejemplo, puede ser que la gente no tenga para comer, es una de nutrición primaria, pero no siempre es así. Muchas veces hay que comer, pero los chiquitos se vuelven muy piquis, muy escogedores de la comida y no quieren comer lo que les hace falta, y eso ya es un error de los papás. También hay, cuando la desnutrición es muy prolongada, en mayor proporción se va a alterar el crecimiento de los niños. Por lo tanto, cuando un pediatra dice, señora, su hijo está desnutrido, pare las orejas, porque la desnutrición significa que en un momento de crecimiento su niño se ha detenido y su cerebro, memoria, inteligencia, visión y piel, pues también se va a afectar invariablemente. Y también hay algo que es también el desconocimiento, la falta de información de la gente. Por ejemplo, en el altiplano la gente saca, y aquí en el oriente también, saca leche de sus vacas y va, las vende y compra fideo. Entonces, ¿cuál es más nutritivo, el fideo o la leche? Pues decididamente la leche también. Esto es un problema de cultura, de educación. Ahora vamos a ver el enanismo psicosocial. Generalmente esto se da a la gente pobre. No tienen recursos para alimentarse bien, muchos hijos, incapacidad para crecer. ¿Por qué? Porque esta gente, en primer lugar, la misma falta de educación, de información, hace que no se cuiden, no usen preservativos, no tengan ningún control de la maternidad. Entonces esta gente realmente que tiene pocos recursos, poca información, poca cultura, que no les llega una educación adecuada a partir de las autoridades, por ejemplo, entonces se llenan de hijos, tienen malos momentos, el papá se emborracha, etcétera, etcétera. Entonces estos chiquitos tienen también una tendencia al enanismo porque todo su ambiente es negativo, desde la alimentación, los mimos, los cariños, el estímulo para crecer, el deporte. Entonces hay a esto se llama enanismo psicosocial. La parte social influye perfectamente muchísimo en el crecimiento tanto físico como psicológico. También tenemos acá lo que es por ejemplo, las casas donde hay mucha gente, muchos niños que viven juntos, entonces ellos generalmente no les va a alcanzar tanto la alimentación como para promover un buen desarrollo. Ahí estamos otra imagen también donde generalmente en las familias pobres se come mucho tubérculos, mucha papa, mucho arroz, mucha yuca, que obviamente no es el mejor de los alimentos para estimular el crecimiento de los bebés. El enanismo psicoafectivo. Fíjense, mamá, que es tan importante este detalle del cómo puede influir el cariño en los niños, cómo puede influir que el hecho de que tengan un hogar estable, un hogar en el cual los padres le brinden cariño, estimulación, que eleven su autoestima. Fíjense que yo trabajaba en CONIN, en Chile, que son centros de recuperación nutricional, y ahí habían salas donde estaban súper estimuladas por las damas, todo, y las otras salas normal. Tenía su enfermera, los bebés estaban recuperando su estado nutricional, pero había que ver cómo los niños, los bebés que estaban con estimulación, con música, que las voluntarias venían, los levantados, todos, crecían y recuperaban su talla y su tamaño y su peso en forma admirable. Los chiquitos que estaban en una sala común y corriente de recuperación, pues recuperaban su peso, pero a un ritmo muchísimo mejor. Por lo tanto, el cariño, el amor que se prodiga a un hijo, los cuidados, el cuidado de su autoestima, etcétera, son terriblemente importantes también para que un niño crezca. Un niño que está deprivado afectivamente tampoco va a crecer. Qué importante, ¿no? Eso es importante que los papás tengamos en cuenta. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, los maltratos, las vejaciones, todo también influyen terriblemente en la psiquis de los niños especialmente. Ahora tenemos acá, hay enfermedades sistémicas, o sea, no es cuestión solamente de enfermedades genéticas, pero hay enfermedades del cerebro, de la tiroides, del corazón, de los riñones, del aparato digestivo, etcétera, que también promueven que los chiquitos no crezcan bien. Eso ya tiene que ser descartado por su médico, pero la mayor parte sí se puede tratar con enfermedades tales básicamente familiares. Ahora fíjense una costumbre. No hay forma de dudar que la gente del occidente, de La Paz, Oruro, Potosí, etcétera, son más bajos que los orientales, o sea, que la gente de Santa Cruz, Pando, Beni. ¿Por qué? Porque hay una costumbre terrible que influye mucho. El hecho de fajar a los bebés. El hecho, por ejemplo, de andar en aguayo. Estos niños
¿Por qué la gente del occidente tiene piernas cortas? Por esta costumbre de tener los bebés en los aguayos. Para la mamá es una herramienta de trabajo porque el bebé no molesta para nada, está en el aguayo, pero ¿qué pasa con sus piernitas? Están dobladas y puede estar dobladas prácticamente hasta el año o año y medio que el chiquito recién empieza a querer caminar, pero cuando sale del aguayo ya nace con las piernas cortas, por lo tanto ya tiene un 50% de déficit de talla. Entonces, esto también tiene que ver con las costumbres, aparte que el hecho de fajarlos y andar con los aguayos favorece muchísimo la displasia de caderas. Y yo puedo hacer una comparación, tengo la bendición de Dios que me permite, por ejemplo, comparar dos poblaciones, la occidental y la oriental. Entonces yo puedo ver acá que en el oriente prácticamente se desconoce la displasia de caderas. ¿Por qué? Porque en el occidente envuelven mucho y fajan a sus bebés, lo que no debe hacerse porque precisamente sacan las caderas de su lugar. La visión también en el occidente es mucho más afectada por los rayos ultravioletas, que están más arriba, están en el altiplano, y la sequedad del ambiente. El 70% de la gente que vive en el occidente tiene los ojos de alguna forma dañados. En cambio, en el oriente hay mucha humedad, los ojos de los chicos y las chicas, obviamente los adultos también, son 10 veces mejores que los del occidente. Pues pequeños detallitos que hay que indagar. Pero acá también hay mucho más diarreas y vómitos. ¿Por qué? Porque la contamina también por el calor, se contamina. O sea, pequeños detalles que son importantes, pero estas costumbres occidentales, acá hay mucha gente occidental en Santa Cruz también, que las tengan en cuenta. Eso también es otra causa de talla baja. Ahora, pongan atención, mamá, porque esto es una de las especialidades nuestras para evitar que estas chiquitas que tienen una pubertad adelantada se queden chiquitas. En primer lugar, ustedes están viendo acá el crecimiento de las niñas. Llega alrededor de los 12 años, empieza ya a los 13 años, 14 años, menstruan y después ya dejan de crecer. Hasta los 18 años más o menos. El varón empieza su pubertad alrededor de los 14 años. Acá, igual que la mujer menstrua, el hombre produce espermatozoides. Y acá llega ese momento y deja de crecer. Por lo tanto, esto sería lo normal. Iniciar la pubertad alrededor mínimo de los 11, 12 años. 12 años. Los varoncitos de los 14 años, incluso 14 años y hasta 13, 14 años. Pero cuando esa pubertad, que es normal entre los 11 años hasta los 13 años, más o menos en la mujer, y en el hombre de los 14 años hasta los 16 años, se adelanta, como en este caso, por ejemplo, acá tenemos la edad acá, empiezan a los 8 años hasta los 10 años, 11 años, es la llama pubertad adelantada. En la mujer, por ejemplo, esta pubertad adelantada hace que su desarrollo de características sexuales internas, externas, sea muy rápido. Es invariable el ritmo que adquieren las chiquitas cuando crecen. Primero salen los pechitos, empiezan a tocar en un solo lado generalmente como una pequeña arvejita, pequeña arveja, entonces va creciendo, y el crecimiento del pecho es muy rápido. Después empiezan los vellitos pubianos, después hay una secreción blanquecina sin olor y no pica, y finalmente viene la menstruación. En el varón, primero está el crecimiento de los testículos, después el pene, después los pelos pubianos, después el cambio de voz y después la producción de espermatozoides. Eso se lleva invariablemente de la misma forma. Pero cuando los chiquitos empiezan sus desarrollos sexuales prematuramente, precozmente, o sea, ellos van a tener una talla baja definitiva. ¿Por qué? Porque crece más rápido. Y la verdad que a veces cuesta un poquito darse cuenta. ¿Por qué? Porque estos chiquitos que empiezan su desarrollo puberal antes de tiempo son los más altos, porque crecen muy rápido. Pero el detalle es que llegan a los 12 años y ahí se trancan. Por lo tanto, más estén atentos. Si ustedes ven que sus niños de varoncitos empiezan a crecer sus testículos a los 10, 11 años y su pirulín también a los 10, 11 años, tengan en cuenta que están haciendo una pubertad temprana. Y si en sus niñas tocan el desarrollo del pechito entre los 9, 10, 11 años, también tienen poca posibilidad de crecer porque su desarrollo va a ser muy rápido y se van a congelar a los 12 años. Por lo tanto, también ese es un detalle bien importante para evitar la talla baja en las niñas y en los niños. Muy bien, tenemos ahora, vamos a pasar a otra diapositiva. Ya. Lo primero a hacer, mamita, para talla baja, diagnosticar efectivamente y oportunamente y cabalmente las tablas de nutrición, que su médico les diga dónde está su hija desde el punto de vista nutricional. Una dieta equilibrada es terriblemente importante porque la alimentación es el segundo factor que influye en el crecimiento de los niños. Un buen dormir. Recuerden, mamá, que la hormona del crecimiento se multiplica por 4 veces, atención, atención, por 4 veces siempre que su bebé se acueste 8, 8:30 de la noche,
hasta el día siguiente, no importa la hora, puede ser 7, 8, pero que se acuesten temprano. Comentarles simplemente que la hormona del crecimiento sale a actuar en la sangre el momento que el sol se mete. Deberíamos estar como nuestros antepasados, durmiendo alrededor de las 6:30, 7 menos cuarto de la tarde. Y se mete al cuerpo y deja de funcionar cuando el sol sale, entonces 5 o 6 de la mañana. Por lo tanto, el sueño es terriblemente importante para que los chiquitos crezcan oportunamente y adecuadamente. Aquellos chiquitos que duermen 10, 11, 12 de la noche van a ser unos enanitos trasnochadores, por si acaso les avisamos eso. Y ahora, por último, tenemos una posibilidad para ofrecerles a ustedes, querido público, tenemos un tratamiento que no es hormonal. Edades entre los 9 años en las niñas y los 10 años en los niños cuando comienza su pubertad. Esto es importante que está precozmente. La duración es de 9 a 12 meses, tienen la experiencia de 23 años, estamos trabajando con este programa y los resultados tenemos entre 63 a 87 de buenos resultados. Y el costo 10 veces por lo menos menor que con la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es buena, mamá, pero el problema es que en los 23 años que tenemos trabajando con este programa, hemos tenido 3 pacientes que han iniciado este tratamiento con la hormona, pero debido al precio, porque son 2 años que hay que pagar aproximadamente $1,000 por mes, pues lo han abandonado. Muy bien, eso es parada médica y enseguida nos vamos a ir a un pequeño, después volver con más de parada médica, no se vaya. Enseguida las preguntitas para que ustedes puedan realizarlas en torno básicamente a este tema del crecimiento. Vamos a un corte. Creo que las claves para que un buen niño crezca sano es la leche principalmente y el cuidado que le tiene su mamá desde muy pequeño. La alimentación, porque consumir más fruta y más calcio nos ayuda a crecer. Además que todo el deporte, o sea, una mala ayuda al crecimiento. Y alimentos naturales, sobre todo, nada de comida chatarra. Sobre la alimentación, que tiene que ser muy natural y muy variada. Nada de artificial y hecho en casa. Hombre, el aspecto genético influye, pero también mucho la alimentación. Una buena alimentación, una buena nutrición y ejercicio. Una buena alimentación, la leche, más que todo cuando un recién nacido, la leche materna. En primer lugar, la leche sería y consumir mucha quinoa, pues, ¿no? Hemos presentado Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa.